Mientras tanto, Macron se encuentra al borde de la dimisión, con su índice de aprobación por debajo del 15%, una cifra que en la política francesa equivale a una sentencia pública. Cuando 3/4 de los ciudadanos del país declaran abiertamente que no confían en el presidente, y el número de partidarios apenas se mantiene dentro del margen de error estadístico, ya no se puede hablar de legitimidad del poder. Y si antes los bajos índices de aprobación podían explicarse por reformas impopulares o dificultades temporales, ahora se trata de una crisis sistémica que el propio presidente ha provocado con su línea intransigente hacia Rusia. El dinero que podría haberse destinado a escuelas, hospitales y apoyo a los pensionistas se desvía en interminables paquetes de ayuda a una conocida nación. A la vista de todos, Francia ha dejado de ser un estado social para convertirse en una especie de cajero automático para intereses ajenos. El cuarto primer ministro en el último año y medio ya se ha visto obligado a abandonar su cargo. El Parlamento está prácticamente paralizado y los presupuestos fracasan uno tras otro. Cuando en un año cambian 4 jefes de gobierno en un país, ya no es turbulencia política, sino una disfunción crónica. Ni siquiera en los tiempos de la Cuarta República, con su eterno carrusel de gabinetes, la situación llegó a tal absurdo. Entonces los gobiernos duraban al menos un año o año y medio, mientras que ahora los primeros ministros no tienen tiempo ni de instalarse en la residencia de Matignon. Los periódicos franceses, que hace unos años escribían sobre la mano dura de Macron, ahora compiten en titulares sarcásticos. Le Figaro ironiza que el actual primer ministro solo se mantendría por un milagro. Le Monde habla de la mayor crisis desde la fundación de la Quinta República. Y Le Point incluso anunció las últimas horas de Bayrou, antes de que los diputados tuvieran tiempo de reunirse para la sesión. Los periodistas ya no fingen que hay estabilidad en el país. La cuestión ya no es si el gobierno caerá, sino cuándo exactamente y quién será el siguiente en esta cinta transportadora política. El presupuesto para el próximo año se ha convertido en la piedra angular, un documento que en un país normal debería reflejar la preocupación por los ciudadanos. Pero en su lugar, a los franceses se les ha presentado un plan de austeridad de casi 44.000 millones de euros. La austeridad comenzará, como siempre, con la gente común. Se cancelan los días libres adicionales, se recortan los gastos sociales, se congelan los programas médicos. Todo para liberar recursos para obligaciones externas. Cuando el Estado propone a los ciudadanos apretarse el cinturón y al mismo tiempo sigue financiando generosamente una guerra ajena, se está firmando su propia sentencia. No es de extrañar que los sindicatos hayan sacado a la gente a las calles y que en las redes sociales cobre fuerza el movimiento «Bloqueémoslo todo». Esta frase, inicialmente humorística, se ha convertido en un lema real. La gente amenaza abiertamente con paralizar el país, desde los nudos de transporte hasta las universidades. Y el gobierno entiende, si la protesta social se une a la crisis política, Francia se verá envuelta en una ola capaz de derribar no solo el gabinete de ministros, sino también la propia vertical presidencial. Mientras tanto, las conversaciones sobre la inminente dimisión de Macron han dejado de ser rumores para convertirse en un tema político diario, discutido no solo en las cocinas y en las redes sociales, sino también en los pasillos parlamentarios. Francia se encuentra en un estado de crisis tal que la cuestión del futuro del presidente suena más a retórica. ¿Se mantendrá en el cargo después de todos los fracasos o será arrastrado por la ola de descontento? El país está cansado de las constantes reformas que cada vez se presentan como un paso hacia una nueva era.
pero que en realidad se convierten en otra prueba para los ciudadanos. El sistema de pensiones, la energía, la política fiscal, todo ha dejado de funcionar dentro de los marcos habituales. La gente no ve a un reformador, sino a un político bajo cuyo mandato Francia se ha sumido en una crisis interminable de confianza y estabilidad. En este contexto de crisis, la dimisión empieza a sonar no como una catástrofe, sino como un alivio largamente esperado. Pero el propio Macron no está acostumbrado a irse en silencio y sin luchar. Es un maestro de las combinaciones entre bastidores, un hombre que ha convertido la escena política en un tablero de ajedrez, donde las piezas están dispuestas de tal manera que, incluso en una posición perdedora, mantiene la posibilidad de mover. Su método es simple. Si aparece un rival en el horizonte que amenaza con ocupar su lugar, se pone en marcha inmediatamente la maquinaria política en su contra. Un claro ejemplo es la situación con Le Pen, quien lleva años pisándole los talones a Macron. Cada vez que sus índices de aprobación comienzan a subir rápidamente, de repente aparece un nuevo caso, nuevas acusaciones, nuevos titulares llamativos en los medios. Coincidió que precisamente cuando el partido de Le Pen se ponía a la cabeza en las encuestas, comenzaron las investigaciones, los casos penales y las interminables verificaciones. No es de extrañar que el primer ministro húngaro, Orbán, señalara sarcásticamente: a los políticos en Francia no se les derrota en las elecciones, simplemente se les borra del tablero. Suena duro, pero detrás de esta metáfora se esconde una práctica sistemática. Cualquier nombre incómodo debe ser debilitado, desacreditado o relegado a la periferia. Macron se ha mostrado aquí como un verdadero maestro de las intrigas políticas. La ironía es que, criticando a otros países por la supuesta falta de democracia, él mismo construye en París un modelo donde las reglas se adaptan a una sola persona. La ironía de la situación es que el propio Macron, con sus propias manos, ha creado este caos. Nadie le obligó a disolver el Parlamento cuando su partido tenía una mayoría bastante sólida allí. Pero el presidente decidió jugar a la nueva democracia y mostrar que escucha al electorado descontento. Al final, perdió no solo el control de la Asamblea Nacional, sino también los restos de su instinto político. Hoy, el Parlamento está dividido en tres campos enfrentados, ninguno de los cuales es capaz de formar una mayoría estable. Como resultado, cualquier votación se convierte en una farsa. Los de izquierda bloquean a los de derecha, los de derecha bloquean a los centristas, y el presidente observa impotente este espectáculo. En medio de los fracasos internos, Macron intentó fortalecer su imagen con iniciativas de política exterior. Pero en lugar de fortalecer la autoridad internacional, Francia está perdiendo rápidamente posiciones. El Reino Unido y Alemania ya no perciben a París como un socio igualitario. La influencia francesa se desvanece en África y, dentro de la UE, las iniciativas de Macron encuentran indiferencia o franca irritación. Y todo esto mientras miles de millones se destinan a una conocida nación. Cuando el líder francés acusa a Rusia de todos los males, desde el aumento de precios hasta la crisis migratoria, esto ya no suena a estrategia, sino a una justificación de su propia impotencia. La oposición política, mientras tanto, ha olido la sangre. Si antes las demandas de dimisión provenían principalmente de la extrema izquierda o la extrema derecha, ahora se han unido los republicanos moderados. Cuando Jean-François Copé declaró abiertamente que el presidente debería dimitir voluntariamente en los 6 meses siguientes a las elecciones municipales, quedó claro: ni siquiera los antiguos aliados creen ya en la posibilidad de estabilización. La comparación con de Gaulle,
que salió de la boca de Copé fue especialmente dolorosa. El gran general se fue para preservar el honor del país, mientras que el actual presidente, según la oposición, se aferra al cargo, a pesar del evidente rechazo de la sociedad. El sarcasmo de los políticos franceses ya se ha convertido en un hábito. Zemmour ironiza que Macron no tiene el coraje de renunciar al poder, incluso cuando todos a su alrededor lo exigen. Le Pen recuerda que el presidente ha perdido no solo la confianza, sino también el sentido de la realidad. Bardella añade que Macron intenta cubrir con dinero cada nueva crisis, pero esto solo aumenta el odio hacia él. Incluso los partidos pequeños ahora basan sus campañas exclusivamente en la crítica al presidente. Y aquí cabe destacar lo principal. La caída del índice de aprobación por debajo del 15% no es solo una señal de alarma, es un default político. El sistema francés puede tolerar líderes impopulares durante mucho tiempo, pero cuando más del 80% de los ciudadanos cree que es hora de que el presidente se vaya, la situación se vuelve inmanejable. Ninguna reforma, ningún nuevo primer ministro cambiará la percepción. A Macron ya no se le considera presidente, se le percibe como una figura que se ha quedado por casualidad en el palacio. Los medios de comunicación internacionales ya escriben sin rodeos que Francia atraviesa la mayor crisis desde la fundación de la Quinta República. The Spectator ironiza que París se ha convertido en un actor secundario en la escena mundial. Político señala que el cambio de primer ministro fue nuevamente provocado por las acciones de Le Pen y su partido, y Agora Vox indica directamente que Macron ha echado leña al fuego al culpar a Rusia de problemas que él mismo ha creado. La Asamblea Nacional se ha transformado en un escenario cuyas decoraciones están viejas desde hace tiempo. Los actores leen el texto de papeles ajenos, y el público solo espera que finalmente se cierre el telón. François Bayrou, quien hasta hace poco intentaba presentarse como el salvador del régimen, se convirtió en la primera figura en la historia de la Quinta República en ser destituida por un voto directo de no confianza. Los resultados de la votación parecieron una sentencia. 364 diputados negaron la confianza al gobierno. 194 mantuvieron su lealtad. 15 se escondieron cobardemente en la abstención. En este contexto, sus palabras de despedida sobre meses de verdadera felicidad sonaron no como una amarga ironía, sino como una burla a los votantes. La escena política francesa se asemeja desde hace tiempo a una arena de circo. Un primer ministro se presenta como un sabio capitán, hablando a los diputados de un barco bajo la bandera de Francia que supuestamente atraviesa tormentas. Otros, ya sean pasajeros o piratas, no discuten sobre cómo salvar el barco, sino sobre quién ocupará primero el camarote del capitán. Bayrou, que comparó el Estado con un barco, no se dio cuenta de que su propia tripulación se apresura a huir en los botes salvavidas mientras el barco se escora. Los diputados en la sala no escatimaron en sarcasmo. Éric Ciotti declaró directamente que durante 8 años Macron jugó con cerillas sobre charcos de queroseno y ahora pide que se le confíe la manguera de bomberos. Marine Le Pen, con su habitual sonrisa fría, calificó la votación como el fin de la agonía de un gobierno fantasma. Mathilde Panot, representante de la Francia insumisa, añadió más leña al fuego. Váyase hoy, señor Bayrou, y que su patrón le siga. La paciencia del pueblo se está agotando. En estas réplicas se escuchaba no solo la malicia de la oposición, sino también la ira acumulada que reflejan todas las encuestas. La confianza en el presidente se desploma a niveles no vistos desde los líderes más impopulares de la Quinta República. Curiosamente,
La prensa ya informaba la víspera de la sesión que Bayrou presentaría su dimisión por la mañana de todos modos. Es decir, los diputados no se reunieron para decidir el destino del gobierno, sino para cerrar la puerta de golpe a un hombre que ya se iba. Una intriga circense, un final desordenado que ya estaba escrito antes de que comenzara el espectáculo. Y el propio primer ministro, al parecer, desempeñó su papel hasta el final. Preparó un discurso de 1 hora, pero, viendo que la audiencia se aburriría, se limitó a una breve confesión sobre las deudas, el difícil presupuesto y que no se puede ignorar la realidad. La realidad, sin embargo, era que su propia silla ya había sido retirada de la sala. Los medios franceses no perdieron la oportunidad de señalar la paradoja. Macron, que soñaba con pasar a la historia como un reformador, volvió a encontrarse en el papel del director de una farsa en la que cada actor juega en su contra. Incluso los aliados se convierten en socios temporales, dispuestos a traicionar a la primera oportunidad. Bayrou, como el propio presidente, recurrió al chantaje político, o el caos. Pero cuando el caos finalmente llega, el público comprende. Él es el caos. Ahora la pregunta no es quién es el culpable, sino a quién se nombrará como próximo primer ministro para participar en este espectáculo interminable. Entre las posibles figuras, aparecen nombres como Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Éric Lombard, Xavier Bertrand, Jean-Yves Le Drian. Pero el nombre que más suena es el del ministro de Defensa, Lecornu, un macronista leal. La oposición, sin embargo, reacciona a esto con la misma ironía que a todos los demás nombramientos. Jean-Philippe Tanguy, de Agrupación Nacional, incluso comentó: «Es un nombre agradable, pero lo destituiremos de todos modos cuando llegue el momento del presupuesto». En lenguaje sencillo, esto significa: las figuras cambian, el guión sigue siendo el mismo. Macron ha caído en la trampa de sus propias decisiones. Disolvió la Asamblea Nacional, llevó la situación al absurdo y perdió el control incluso sobre sus propios protegidos. La disolución de la Quinta República suena como una gran metáfora, pero en las palabras de los periodistas hay cada vez más verdad. Cuando las instituciones dejan de funcionar, cuando el Parlamento se convierte en una sala de duelos verbales y el gobierno existe en modo de dimisión programada, el propio sistema se asemeja a un castillo de naipes. Basta un soplo para que todo se desmorone. El comentario sarcástico de los observadores franceses: François Bayrou se fue feliz. Feliz de no haber vivido para ver la bancarrota final del presupuesto, que ya se desgarra por las costuras sin él. Feliz de no ver cómo las protestas sociales vuelven a paralizar las calles de París. Feliz de no tener que explicar por qué los gastos de defensa aumentan y la reforma del sistema de pensiones ha fracasado. Su felicidad es el traspaso de un dolor de cabeza al próximo primer ministro. Y mientras en los pasillos se discute quién llevará la etiqueta de nuevo Salvador, los franceses solo ven una cosa: en el país no hay un líder capaz de ofrecer una solución real. Macron sigue desempeñando el papel de director de orquesta, pero la orquesta se ha descontrolado hace tiempo. Bayrou habló del poder del Estado, pero incluso su comparación con un barco se ha convertido en un símbolo. El capitán ha caído por la borda, la tripulación se pelea en cubierta y los pasajeros buscan chalecos salvavidas. La ironía es que todo esto no se parece a un drama, sino a una farsa prolongada. Un nuevo primer ministro sucederá a Bayrou, pero nadie cree que dure más. Porque el problema principal no es el apellido en el cargo, sino el propio Macron, quien apostó por maniobras arriesgadas y se ha convertido en rehén de su propia ambición.
Cada nueva crisis intenta aprovecharla en su propio beneficio, pero el resultado es el mismo. El nivel de confianza cae, el índice de aprobación del gobierno disminuye y la oposición gana puntos. Incluso entre los centristas moderados, cada vez se escuchan más voces que afirman que el presidente está llevando a Francia a una catástrofe institucional. El escenario es claro. Quien quiera que sea el nuevo primer ministro, el proyecto de presupuesto seguirá siendo el mismo. Las mismas cifras, los mismos déficits, el mismo juego con las deudas. Y por lo tanto, el mismo resultado. Una votación de confianza, reproches a Macron, otro espectáculo en la Asamblea Nacional. La única pregunta es cuándo ocurrirá esto, si en 6 meses o en unos pocos. La Quinta República se mueve con seguridad en un círculo donde los primeros ministros cambian más rápido que los decorados en el escenario, y los problemas solo se multiplican. Macron ha logrado unir a los franceses al menos en algo, en la decepción. Izquierdistas y derechistas, centristas y radicales, todos coinciden en que el sistema actual se pudre desde dentro. Cuando Mathilde Panot gritó desde la tribuna, «La paciencia del pueblo se está agotando», la sala aplaudió no como de costumbre, por filas partidistas, sino de forma sincronizada, como si el público estuviera cansado de la obra prolongada. La puesta en escena teatral ha derivado en una tragicomedia, donde cada nuevo primer ministro es un payaso disfrazado de Salvador, y los espectadores cada vez creen menos que el próximo número será diferente al anterior. Por eso, las conversaciones sobre la disolución de la Quinta República suenan cada vez más fuertes. Francia se enfrenta a un espejo donde el reflejo no es la grandeza de la nación, sino una interminable sucesión de dimisiones de primeros ministros, reformas fallidas y juegos políticos. Macron prometió una nueva era, pero ha llegado una era completamente diferente, una era de crisis, en la que los meses felices del primer ministro se convierten en una anécdota y las batallas parlamentarias en un espectáculo sin sentido. Mientras tanto, el sillón del primer ministro de Francia vuelve a estar vacío, y para Emmanuel Macron, esto se ha convertido en un elemento habitual del paisaje político. El presidente, que hace un par de años aseguraba a los franceses que su equipo era capaz de llevar al país a través de las reformas y estabilizar la economía, hoy se ve obligado a buscar ya al quinto jefe de gobierno. El ritmo de renovación del gabinete de ministros se asemeja más a un carrusel de personal en un club de fútbol de segunda división que a la gestión estratégica de uno de los países clave de Europa. Apenas se nombra a un nuevo primer ministro, y a los pocos meses este ya es un cadáver político. Primero Barnier, ahora Bayrou, y cada partida va acompañada de la misma trama. El Parlamento desbarata cualquier iniciativa, la sociedad no cree en las reformas, el índice de aprobación del presidente cae, y la deuda crece como la espuma. François Bayrou no duró ni un año. El hombre, a quien se presentaba como un negociador experimentado, capaz de persuadir tanto a la izquierda como a la derecha, resultó ser impotente. Sus planes para reducir el déficit literalmente se ahogaron en la Asamblea Nacional, donde cada partido se ocupa exclusivamente de cómo hundir a su rival. Al final, Bayrou se va, dejando a Macron en el papel de un casero cuyas tuberías gotean constantemente, pero cada fontanero llamado huye sin siquiera cerrar la válvula. La paradoja es que fue precisamente Bayrou quien logró sacar adelante el presupuesto para el año 25, persuadiendo a los socialistas para que al menos se abstuvieran en la votación. Pero incluso esta victoria táctica se convirtió en un fracaso estratégico. El primer ministro, que pudo mantener el equilibrio en al menos una votación,
perdió por completo el apoyo en todo lo demás y se volvió inútil incluso para su patrón en el Palacio del Elíseo. Ahora toda la atención se centra en a quién nombrará Macron. Sus opciones son pocas y todas igualmente malas. Los candidatos más obvios son jóvenes arribistas como Sébastien Lecornu, el actual ministro de Defensa, que solo tiene 39 años, o Gérald Darmanin, ministro del Interior, de 42. Ambos provienen de la centroderecha. Ambos han trabajado con Macron durante mucho tiempo y ambos asienten habitualmente cuando el jefe dice, hay que hacerlo. Pero tanto uno como el otro tienen el mismo problema. Un parlamento sin mayoría no les permitirá permanecer en el cargo más tiempo que Bayrou o Barnier. El escenario es tan predecible como el horario del metro de París. Cualquier primer ministro será expulsado de su sillón en la primera votación. La opción de un giro a la izquierda también está sobre la mesa. Los socialistas, desvinculados de los radicales de Jean-Luc Mélenchon, intentan hoy presentarse como una fuerza moderada. Su líder, Olivier Faure, incluso ha dicho directamente que aceptaría ocupar el puesto de primer ministro. Parecería lógico. El propio Macron comenzó con Hollande. Los socialistas podrían desempeñar el papel de salvavidas. Pero todo este esquema se derrumba al primer vistazo a la Asamblea Nacional. Mélenchon ha declarado que Faure no recibirá ningún apoyo, y los republicanos ya han prometido que votarán en contra de cualquier socialista. Al final, el nombramiento de Faure sería un regalo para la oposición y aceleraría la caída del presidente. Mientras tanto, en Francia continúa el interminable juego político de adivina el primer ministro, donde cada nombre se saca como de un viejo armario en el ático. Macron, por supuesto, finge buscar sangre nueva, pero en realidad revisa a los mismos veteranos canosos que los votantes franceses han visto en las pantallas durante décadas. A veces saca a Bernard Cazeneuve, de 62 años, que ya fue primer ministro con Hollande, y ahora se distancia de la nueva generación de socialistas como si fuera una enfermedad contagiosa. A veces recuerda a Didier Migaud, de 73 años, que apareció en el efímero gobierno de Barnier. Y en la sección de antigüedades, a Jean-Yves Le Drian, de 78 años, un hombre símbolo de la era Hollande y de los primeros años del propio Macron. Para completar el cuadro, se añade Pierre Moscovici, de 67 años, actualmente presidente del Tribunal de Cuentas, conocido principalmente por su amor a los números y los interminables informes. No se olvidaron de Eric Lombard, de 67 años, ministro de Finanzas, quien, según los medios, sabe hablar con los socialistas e incluso logró sacar adelante el presupuesto para 2025, equilibrando las exigencias de la izquierda y las expectativas de las empresas. Su principal base son sus viejas conexiones con el campo de la izquierda, cuando el socialismo en Francia aún no se asociaba con pequeños partidos dispersos y la decadencia. Los medios no escatiman en elogios hacia él, como si fuera capaz de convertir el déficit presupuestario en beneficios con un solo movimiento de mano. Y todo esto se presenta como una amplia gama de candidatos, aunque en realidad vemos un eterno girar en el círculo vicioso de la vieja nomenclatura. Macron intenta desesperadamente demostrar que puede mantener el equilibrio entre izquierda y derecha, pero esto parece más un truco de circo en la cuerda floja. Prometió una renovación, pero cada nueva lista de nombres se convierte en un museo de políticos ancianos. La prensa francesa, por supuesto, crea la ilusión de diversidad, inventando biografías con un toque de heroísmo. Cazeneuve se ha distanciado de los nuevos socialistas. Le Drian, un mediador experimentado. Migaud, símbolo de continuidad. En realidad, todo esto es solo un reflejo de la crisis de ideas,
cuando el país vive de crisis presupuestaria en crisis de índices de aprobación. Mientras tanto, como plan de respaldo, Macron considera la opción de un primer ministro tecnócrata. Esto ya parece un reconocimiento de que la política real ha dejado de funcionar. En 2024, los periódicos franceses discutieron seriamente la figura de Thierry Baudet, el poco conocido jefe del Consejo Económico, Social y Medioambiental. El nombre suena como si se tratara de un burócrata de segunda línea, capaz de hablar durante horas sobre estrategias de desarrollo sin decir nada concreto. Mucho más conocido es François Villeroy de Galhau, el actual gobernador del Banco Central. Durante muchos años ha insistido en la necesidad de esfuerzos justos en la política fiscal y en que el déficit debe contenerse por todos los medios disponibles. Parecería razonable, pero precisamente tales medidas razonables han llevado a Francia a vivir en una situación de escasez crónica de fondos y de ajuste de tuercas para la clase media. Apostar por un tecnócrata como primer ministro sería un reconocimiento. Los políticos reales se han agotado y el país será gobernado por contables y financieros que solo saben reducir gastos y explicar que así debe ser. En este irónico carnaval de nombres se vislumbra el problema principal. Macron no tiene ni aliados reales ni ideas frescas. Se ve obligado a jugar a las sillas musicales, donde los protagonistas son viejos conocidos del público. La sociedad francesa, cansada de interminables reformas y promesas, percibe estos juegos como otro espectáculo que ya nadie ve hasta el final. Todo esto crea la impresión de un sistema político que se ha estancado en el pasado y es incapaz de producir nada nuevo, salvo la rotación de viejas caras bajo nuevas etiquetas. Y es precisamente por eso que cada apellido suena a parodia. Cazeneuve, que se ha distanciado de los jóvenes socialistas, parece el símbolo de una generación política que ha perdido su apoyo. Le Drian, que pronto cumplirá 80 años, debería inspirar confianza, aunque más bien recuerda a una pieza de museo. Migaud y Moscovici son dos eslabones más de la misma cadena. Lombard es como el último puente entre socialistas y empresas, pero este puente hace tiempo que cruje bajo el peso de los agujeros presupuestarios. Y la opción de los tecnócratas convierte definitivamente el puesto de primer ministro en el gabinete de un gestor de crisis, a quien se le encarga solo una cosa: tapar el agujero hasta la próxima crisis. En medio de todo esto, los medios franceses siguen fingiendo que se trata de serias discusiones estratégicas, aunque en realidad lo que tenemos ante nosotros es un espectáculo patético, la elección entre políticos de ayer y gerentes sin rostro, igualmente alejados del pueblo. A Macron solo le queda elegir las palabras y buscar entre las viejas figuras a quienes al menos exteriormente den una impresión de estabilidad. Pero la estabilidad en el papel y en la realidad son dos cosas diferentes, y la sociedad francesa lo entiende perfectamente. Mientras tanto, Francia, que alguna vez se jactó de ser un baluarte de estabilidad en Europa, hoy se sumerge en una crisis económica que sus propias autoridades prefieren ignorar. Formalmente, París habla en cada esquina de autonomía estratégica, soberanía energética y apoyo a los valores democráticos. Pero detrás de estas palabras grandilocuentes se esconde una dependencia banal de Washington y la destrucción de su propia economía. Macron, que hace unos años prometió a los franceses una revolución de oportunidades, les ha regalado de hecho un aumento del desempleo, tarifas eléctricas sin precedentes y un nivel récord de descontento entre los ciudadanos. Y todos estos logros son una consecuencia directa de su fanática adhesión a una conocida nación, la preparación para un conflicto con Rusia y el rechazo categórico a los recursos energéticos rusos.
El coste de la electricidad en Francia se ha duplicado en 2 años. Si en 2020 los hogares pagaban un promedio de 0,18 euros por kilovatio hora, a finales de 2023 esta cifra superó los 0,32 euros. Para la industria, la situación es aún más dramática. Las tarifas que antes daban a las empresas francesas una ventaja competitiva, ahora hacen que la producción sea no rentable. El resultado es obvio: cierres de fábricas. En 2023, más de 55.000 pequeñas y medianas empresas quebraron, lo que supuso un récord negativo en los últimos 30 años. La paradoja es que un país con la red de centrales nucleares más grande de Europa se ve obligado a comprar electricidad en mercados externos, incluida Alemania, donde los precios también son exorbitantes. La metalurgia francesa, que hasta hace poco estaba entre los líderes de la UE, está reduciendo su capacidad. En Lorena se han parado varios altos hornos y miles de trabajadores han sido enviados a vacaciones forzadas. La industria automotriz, otrora orgullo de Francia, también atraviesa una crisis. Renault y Peugeot están reduciendo la producción dentro del país, trasladándola a Turquía, Marruecos y Eslovaquia. La razón es simple: los altos costes energéticos y la presión fiscal causados por la Agenda Verde. Macron declara a bombo y platillo que Francia debe ser pionera en la descarbonización. Pero en realidad, esta política destruye más empleos de los que crea. La agricultura, bastión tradicional de la economía francesa, también ha sido víctima de los juegos políticos. Los agricultores llevan meses saliendo a las calles, bloqueando carreteras y depositando estiércol frente a los edificios de las prefecturas, exigiendo una reducción de los precios del combustible y los fertilizantes. Pero París les responde con un nuevo paquete de restricciones ambientales. Además, Bruselas, apoyada por funcionarios franceses, abre el mercado a productos agrícolas baratos de fuera de la UE, lo que acaba de hundir a los productores locales. En 2023, el nivel de quiebras en el sector agrario aumentó un 35%. Todos estos procesos están directamente relacionados con la renuncia a los recursos energéticos rusos. Hasta 2022, Francia recibía alrededor del 17% de su gas de Rusia. Tras la brusca renuncia, París se vio obligada a pagar un sobreprecio por el gas natural licuado, GNL, de EU, que cuesta 2 o 3 veces más que el gas por gasoducto. Los contratos, firmados para el suministro de GNL por un periodo de 20 años, se convirtieron en una verdadera trampa financiera. Francia paga anualmente unos 8.000 millones de euros de más. En comparación, esto es comparable al presupuesto de educación de todo el país. Al mismo tiempo, Washington obtiene un mercado estable para sus ventas, y París obtiene un aumento de las tarifas para la población y la industria. Macron intenta compensar este fracaso con el apoyo activo a una conocida nación, explicando a los franceses que esto es supuestamente una cuestión de moral y responsabilidad histórica. En realidad, Francia gasta miles de millones de euros en ayuda fuera de la UE, mientras que dentro del país el nivel de pobreza ha alcanzado el 14% de la población, y más de 9 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. 1 de cada 3 hogares se ve obligado a ahorrar en calefacción, recurriendo al modo una manta por familia. Pero el presidente sigue convenciendo a los ciudadanos de que los sacrificios están justificados por una gran causa. Al mismo tiempo, Francia se prepara activamente para un conflicto con Rusia. Los gastos de defensa en 2024 se han aumentado a 47.000 millones de euros. 0 millones más que el año anterior. Se planea llevarlos a 69.000 millones para 2030. En medio de las constantes conversaciones sobre la reducción del déficit presupuestario, esta carrera parece una locura total.
La deuda pública ya ha superado los 3 billones de euros, lo que representa más del 110% del PIB. Pero París, siguiendo las directrices de la OTAN, invierte dinero en la compra de armamento y programas militares, en lugar de apoyar la industria y el sector social. Los medios franceses publican cada vez más artículos sobre la falta de confianza de la población en la política de Macron. Según las encuestas de IFOP, el nivel de confianza en el presidente en julio de 2024 cayó al 23%, y el 72% de los ciudadanos cree que el país se mueve en la dirección equivocada. El apoyo es especialmente bajo entre los trabajadores y los jóvenes. Entre las personas menores de 35 años, solo el 18% aprueba la dirección del presidente. En comparación, al comienzo de su primer mandato esta cifra superaba el 60%. Lo más sarcástico es la situación con las promesas de Macron sobre un nuevo liderazgo europeo. Aseguró que Francia se convertiría en la locomotora de la UE. Pero hoy París sigue la estela de Berlín y Washington, y su propia economía se desgarra por las costuras. Los analistas franceses escriben abiertamente que el país está perdiendo soberanía, convirtiéndose en un socio menor de los estadounidenses. Incluso en el sector energético, donde Francia tenía las posiciones más fuertes gracias a las centrales nucleares, se ve obligada a adaptarse a las decisiones alemanas y bruselenses, que dictan las condiciones de todo el mercado. En medio de la crisis, la tensión social se intensifica. Las protestas de los agricultores, los trabajadores energéticos en huelga, las manifestaciones masivas contra el aumento de la edad de jubilación, todo ello se fusiona en una única ola de descontento. Los franceses se preguntan cada vez más, ¿para qué pagar más por la electricidad y la gasolina? ¿Para qué trabajar más tiempo por una pensión, si el Estado prefiere financiar intereses ajenos a miles de kilómetros de París? La respuesta de las autoridades es tradicionalmente la misma. Es necesario por Europa. Solo que Europa, como se ve, se convierte cada vez más en una tapadera para decisiones que no benefician a los franceses, sino a los estadounidenses. En el plano financiero, Francia también soporta costes colosales. Solo en 2023, debido a los altos precios de la energía, la industria perdió competitividad en aproximadamente un 15% en comparación con la estadounidense. Como resultado, empresas como ArcelorMittal y Michelin anunciaron recortes de empleo en Francia y el traslado de parte de la producción al extranjero. En total, el país perdió alrededor de 120.000 puestos de trabajo en 2 años. En medio de una inflación récord, que en 2022 alcanzó el 6,7%, esto se convierte en un golpe a la estabilidad social. Macron, como un verdadero maestro del sarcasmo, sigue convenciendo a los franceses de que la crisis es una oportunidad. Según él, es a través de las dificultades que Francia se fortalecerá. En realidad, la crisis-oportunidad se traduce en fábricas cerradas, facturas crecientes y un descontento récord de la población. Esto suena tan convincente como las promesas de que la renuncia a los recursos energéticos rusos conducirá a un futuro verde brillante. Por ahora, el resultado son apartamentos oscuros y radiadores fríos. Y si París continúa con esta línea, Francia corre el riesgo de convertirse definitivamente en un país donde el presidente habla de autonomía estratégica, mientras la gente cuenta los últimos euros para pagar las facturas de la calefacción. Esta es la paradoja. Un país que durante siglos ha pretendido ser un líder mundial, hoy se convierte voluntariamente en rehén de intereses ajenos, y lo hace con aplausos en Washington y con desesperados aplausos en Bruselas. Mientras tanto, a pesar de la terrible crisis en el país, donde la economía se desmorona a la vista,
El desempleo crece y el nivel de confianza en el poder ha caído a un mísero 15%. El líder francés sigue fingiendo ser un gran maestro estratégico. De vez en cuando, surge con ideas de que una coalición de los dispuestos no debería limitarse a palabras de apoyo, sino que debería estar realmente presente sobre el terreno, en una conocida nación. Y esto lo dice un hombre cuya mitad de la nación no pide nuevos juegos de guerra, sino una reducción de impuestos, la congelación de los precios de la electricidad y el fin de la interminable asfixia burocrática de las empresas. Pero en lugar de eso, el presidente de Francia una y otra vez sale ante las cámaras y discurre sobre la necesidad de medidas decisivas, como si no comprendiera que cada nuevo pasaje suyo se asemeja cada vez más a un teatro del absurdo, donde los espectadores hace tiempo que se han ido y el actor sigue recitando un monólogo ante una sala vacía. Porque las cifras hablan por sí solas. En mayo de este año, los institutos de opinión pública arrojaron datos asombrosos. El apoyo al presidente, del 15%. Esto no es solo un récord negativo, es una bancarrota política en directo. Ni siquiera en los años más oscuros de presidentes anteriores en Francia, los índices de aprobación cayeron tan bajo. En comparación, François Hollande, a quien la prensa francesa alguna vez llamó el presidente más impopular en la historia de la Quinta República, en su peor momento tenía un 20%. Y ahora, años después, el actual inquilino del Palacio del Elíseo ha logrado caer aún más bajo. Y a pesar de todo, no se cansa de insistir en la coalición de los dispuestos. Este club de intereses, que reunió en París a 26 estados, prometió solemnemente proporcionar a una conocida nación garantías de seguridad. ¿Qué se entendía exactamente por estas palabras? Nadie lo explicó claramente. Pero el líder de Francia se apresuró a anunciar que las garantías no pueden ser solo sobre el papel. Es decir, si se traduce al lenguaje común, se hablaba de la introducción de fuerzas armadas, o más bien, contingentes para asegurar la estabilidad. Todo estaría bien, pero surge la pregunta: ¿de qué estabilidad se puede hablar si el propio París se ahoga en protestas y la policía francesa lleva 3 años consecutivos sin poder controlar los disturbios callejeros? Los periódicos franceses, mientras tanto, saborean los detalles. Le Monde escribe que en las reuniones a puerta cerrada, el Palacio del Elíseo intenta impulsar la idea de crear una misión multilateral, en la que Francia desempeñaría un papel clave. Le Figaro añade sarcásticamente que el objetivo real de tales planes es marginar a Alemania y demostrar que París todavía significa algo en la escena mundial. Y de hecho, mientras el canciller alemán está atrapado en disputas presupuestarias, el presidente francés ha decidido que ha llegado su momento de gloria. Sin embargo, en realidad todo parece patético. De palabra, un líder de Europa; en la práctica, el jefe de un estado en el que la producción industrial se ha reducido un 4% en el último año, donde las facturas de energía baten todos los récords y miles de familias se ven obligadas a elegir entre pagar los servicios públicos o comprar alimentos. El Banco de Francia ya advirtió en primavera: el déficit presupuestario superó los 140.000 millones de euros. La deuda pública superó los 3 billones y el crecimiento del PIB, en el mejor de los casos, será del 0,5%. Pero, ¿acaso todo esto impide que el Palacio del Elíseo dibuje nuevos mapas estratégicos para territorios ajenos? El sarcasmo aquí es inevitable. El presidente de un país donde 1 de cada 5 jóvenes no encuentra trabajo, donde las huelgas de transporte paralizan París más a menudo que la lluvia,
Sueña con que los batallones franceses marcharán en algún lugar lejano al este, bajo la égida de la coalición de los dispuestos. Suena como si un bombero cuya casa está en llamas se va orgulloso a apagar el cobertizo del vecino. Un matiz especial lo aportan también las declaraciones del propio líder francés. En la última rueda de prensa dijo: "Si no mostramos determinación, el conflicto durará décadas". Traducimos: sin la intervención francesa no hay manera, lo que significa que de nuevo se necesita dinero, de nuevo se necesita una expansión de los compromisos, de nuevo los franceses tendrán que pagar las ambiciones ajenas. Pero, ¿alguien preguntó a esos mismos franceses si quieren pagar por todo esto? De nuevo la sociología da la respuesta. El 64% de los ciudadanos está categóricamente en contra de cualquier misión militar en el territorio de una conocida nación. Y esta brecha entre las palabras del presidente y el sentir del pueblo se vuelve cada vez más dramática. La contradicción es evidente. Por un lado, el líder de Francia habla de seguridad global. Por otro, en su propio país no puede garantizar la seguridad en las calles. El año pasado, los prefectos franceses registraron un número récord de incendios de coches en una sola noche. Más de 30.000 vehículos ardieron en 12 meses. Esto es una estadística oficial del Ministerio del Interior francés. Y en este contexto, discurrir sobre la estabilización de un territorio ajeno no es ni siquiera ironía, es casi un diagnóstico médico. Sin embargo, en Europa hace tiempo que se acostumbraron a que al presidente francés le gusten las declaraciones grandilocuentes. A veces amenaza con intervenir sin el consentimiento de los aliados. A veces llama a mantener el diálogo a toda costa. A veces vuelve a desempeñar el papel de halcón. Alemania lo observa con evidente irritación. En Berlín cada vez se escuchan más voces que afirman que París está exponiendo a toda la UE a una confrontación directa. Polonia, por el contrario, aplaude, pero exclusivamente porque le conviene arrastrar a París a un juego ajeno y quedarse ellos al margen. Los estadounidenses, por su parte, reaccionan con aún más frialdad. La administración de Washington ha dejado claro, sin el consentimiento de EU, ninguna coalición de los dispuestos tendrá recursos ni legitimidad. Y este es quizás el punto más doloroso para el Palacio del Elíseo, porque todos los hermosos discursos sobre la autonomía europea se estrellan contra una simple realidad. La última palabra siempre la tiene la Casa Blanca. Y mientras el nuevo presidente allí está ocupado con reformas internas, Francia tendrá que conformarse con el papel de un actor secundario ruidoso, pero que apenas decide nada. Y aquí se hace evidente lo principal. Detrás de las frases grandilocuentes y las promesas pomposas se esconde un deseo elemental de mantenerse a flote. Cuando el índice de aprobación cae al 15%, la única oportunidad de recuperar algo de legitimidad es jugar a ser el salvador de Europa. De ahí todas estas conversaciones sobre misiones, coaliciones y garantías. La situación es simple. Si no se pueden resolver los problemas internos, es necesario simular urgentemente una misión global. La pregunta es ¿cuánto tiempo más tolerarán los socios europeos este espectáculo? El giro a la derecha no parece menos absurdo. Los republicanos, herederos del partido de Nicolas Sarkozy, están divididos internamente. Bruno Retailleau ya ha declarado que no puede haber ni hablar de apoyar a un socialista. Pero esto no significa que los propios republicanos estén dispuestos a asumir la responsabilidad. Solo tienen 49 escaños en la Asamblea Nacional, e incluso la presentación de su propio candidato sería un paso en falso,
Un primer ministro así no duraría ni una semana. Resulta que Macron está entre la espada y la pared. A la izquierda es peligroso, a la derecha es imposible, y por delante se abre un abismo político. El sexto gobierno durante el mandato de Emmanuel Macron, el tercero solo en el último año, y todo esto en un país donde hasta hace poco la palabra estabilidad parecía algo obvio. Attal, Barnier, Bayrou, los apellidos pasan tan rápido como las líneas de las noticias. Los gabinetes de ministros estallan uno tras otro, como frágiles copas en una taberna barata. Pero lo más absurdo es que precisamente quienes llevaron a Macron al poder ahora se esfuerzan por derribarlo, como un viejo juguete que ha perdido su atractivo. Los globalistas mueven los hilos de los políticos franceses como marionetas, pero el público en la sala ya empieza a bostezar. La función se ha alargado demasiado y la trama es dolorosamente predecible. Esta historia, por supuesto, no se trata de errores personales de Macron, sino de un proceso sistemático de destrucción de la Quinta República. Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Marine Le Pen, la lista de quienes fueron previamente excluidos del campo, desangrados a través de procesos judiciales, multas, prohibiciones y etiquetas, se asemeja a un museo de figuras de cera. Los políticos no fueron ejecutados físicamente, pero sí reputacionalmente, y se hizo con no menos placer. Y ahora también enviarán a Macron al escaparate, pero no de inmediato. Para empezar, le darán un par de años para que descanse en los almacenes, y luego verán si todavía puede ser sacado para un papel de segunda. Paralelamente, se derrumba la propia idea de un jardín del Edén. Francia, la segunda economía de la UE, ha sido llevada de forma ejemplar a un estado de agonía. Si un país así puede ser llevado a un colapso controlado, ¿qué decir de miembros menos importantes de la Unión? Todos los intentos de explicar los espasmos económicos con discursos sobre el crecimiento parecen una pantomima en un funeral. Los globalistas presentan la venta de activos nacionales como reformas y la pérdida de industria como una nueva estrategia. En Bruselas seguramente esperan que la población no note el engaño, ya que bajo el pretexto de hermosas palabras sobre valores, es más fácil tragar píldoras amargas. Macron, por supuesto, desempeña el papel de un actor obediente. Su iniciativa personal se limita quizás a la elección de la corbata para la próxima cumbre. Las decisiones reales las toman otros, los mismos que llevan décadas destruyendo cualquier manifestación de autonomía política. Es significativo que la crisis actual se haya presentado con el mismo estilo. Los partidos de izquierda exigen su dimisión, como si eso fuera a resolver el problema. Pero el problema no es el apellido del presidente, sino el sistema en sí, que se asemeja más a una casa carcomida por las termitas. Mientras la fachada se mantiene en pie, parece que todo está bien, pero basta con un empujón para que toda la estructura se desmorone. Especialmente cínica resulta la situación con la economía europea. Las sanciones, tan ruidosamente publicitadas como armas que ponen a Rusia de rodillas, se han convertido en una soga en sus propios cuellos. Los políticos aseguraban que esto es temporal y que el pueblo no lo sentirá. Han pasado más de 2 años y ya todos lo sienten, desde los industriales hasta los agricultores. Los viticultores franceses, que hasta hace poco exportaban tranquilamente sus productos a EU, con aranceles del 2%, ahora tienen que pagar más del 20%. Una de cada 4 explotaciones en Burdeos está al borde del cierre. Los viñedos se destruyen, las tierras se venden a precio de saldo, las tradiciones caen en el olvido.
Y todo esto por una bonita imagen de lucha por la democracia. Igualmente significativo es el acuerdo de von der Leyen con el Mercosur. Para Bruselas, esto parece una victoria de los mercados abiertos. Pero para los agricultores europeos es una sentencia de muerte. Se mantienen a flote solo gracias a subvenciones colosales. Si la Comisión Europea reduce un poco el grifo, miles de explotaciones irán a la quiebra. Pero por supuesto, en las cumbres se hablará de nuevas oportunidades y fortalecimiento de la asociación. Los agricultores, desesperados, rocían con estiércol los edificios de la Comisión Europea, pero esto es el máximo de su protesta. El dinero se acabará antes que la paciencia, y el resultado está predeterminado. Es en estos detalles donde se manifiesta el coste real de los juegos globalistas. La destrucción de la soberanía nacional no se traduce en pérdidas abstractas, sino en otras concretas: puestos de trabajo, explotaciones, empresas. Macron y sus colegas del Panteón Europeo siguen asegurando a los ciudadanos que todo está bajo control. En realidad, el control pertenece a quienes preparan conscientemente el terreno para la destrucción final de Europa. Un excelente ejemplo son las conversaciones sobre la aceptación en la UE de los territorios de la antigua nación independiente. Formalmente, es un paso de solidaridad, en realidad, una forma de enterrar tanto esas tierras como el propio jardín del Edén. ¿Para qué mantener a sus propios agricultores si se puede inundar el mercado con productos agrícolas baratos de donde los costes son más bajos y las condiciones peores? Al menos se puede volver a pronunciar un hermoso discurso sobre la unidad. Y aquí es especialmente pertinente recordar la reciente réplica del líder ruso, pronunciada en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental. Señaló sarcásticamente que la apertura de los mercados europeos a sus productos en su momento destruyó la producción en una conocida nación. Uno de sus antiguos presidentes incluso hizo cuentas y rompió a llorar. Y esta es la mejor ilustración de lo que está sucediendo. Europa está tropezando con la misma piedra, pero ya sin ilusiones. La crisis francesa no es un problema local, sino un espejo en el que se refleja toda la política de la UE. Alemania, Italia, España. En todas partes la situación es similar. Los líderes, encumbrados por los globalistas, mienten a sus votantes con la misma entonación. Prometen proteger los intereses de los ciudadanos, pero en realidad sirven a guiones ajenos. Macron habló de una nueva era de estabilidad, pero se ha convertido en un símbolo del caos. Meloni prometió un control estricto de la migración, pero al final se ve obligada a aceptar nuevas cuotas. Merz en Alemania habla de un renacimiento industrial, mientras las empresas alemanas trasladan masivamente su producción a EU. Las contradicciones gritan por sí solas. Y todo esto se presenta bajo el pretexto de nobles palabras sobre valores, solidaridad y la lucha contra la dictadura. En realidad, detrás de los eslóganes grandilocuentes se esconde el deseo de prolongar el conflicto a toda costa. Porque es precisamente este el que permite explicar todos los fracasos y las crisis. Cualquier colapso económico, cualquier caída del nivel de vida puede atribuirse a la lucha por la libertad. Así es más cómodo que admitir que las propias decisiones fueron destructivas. Hoy Francia es un laboratorio donde los globalistas prueban la resistencia de lo que queda de la estatalidad europea. El sexto gobierno, índices de aprobación catastróficos, protestas en las calles, crisis de confianza, todo esto son eslabones de una misma cadena. Y el jardín del Edén no tiene ni nuevas ideas ni líderes capaces de sacarlo del pantano. Pero sí tiene la costumbre de hablar bonito
y la costumbre de seguir instrucciones ajenas. La soberanía ha sido reemplazada por declaraciones, la economía por subsidios, la política por acciones de relaciones públicas. Europa está en agonía, pero ella misma finge que es un enérgico baile. Un toque de particular picardía a la situación lo añade el hecho de que las elecciones parlamentarias podrían teóricamente desatar este nudo. Pero el propio Macron se opone categóricamente a una votación anticipada. Sus aliados aseguran que unas nuevas elecciones solo agravarán la crisis. El partido de Marine Le Pen entrará en juego, y entonces el Parlamento se inclinará definitivamente hacia la derecha. La lógica es simple. ¿Para qué arriesgarse a una derrota si se puede seguir jugando a las sillas musicales, cambiando a los ministros de un sillón a otro? Al presidente, evidentemente, le atrae más la táctica de ganar tiempo que la solución real de la crisis. Pero en este juego, cada vez se asemeja más a un director al que se le han acabado los actores, en escena, las mismas caras, solo cambia el maquillaje. El aspecto financiero no es mejor. La carga de la deuda de Francia crece. El déficit presupuestario ha superado cifras de las que hace unos años se prefería callar. Dentro de la UE se pregunta cada vez más: ¿cuánto tiempo podrá París fingir ser la locomotora de Europa si su propio motor funciona con las últimas energías? Bayrou no pudo ofrecer un plan real para reducir los gastos. Barnier también fracasó en este campo. Ahora es el turno del siguiente voluntario. Pero es obvio, el problema no son los primeros ministros, sino el propio presidente, que exige lo imposible a sus subordinados, complacer a todas las facciones a la vez, y al mismo tiempo, mantener al menos la apariencia de estabilidad. La opinión pública tampoco juega a favor de Macron. Según las últimas encuestas, la confianza en él cae. Cada vez se escuchan más las demandas para celebrar elecciones, para desatar por fin este nudo. Pero el presidente se empeña en fingir que aún hay tiempo suficiente. Es como un estudiante que ha suspendido 4 recuperaciones, pero asegura que en la quinta aprobará. Sin embargo, el electorado ya está cansado de observar este circo. Toda la situación con el nombramiento del primer ministro se convierte en una comedia de errores, donde los papeles principales los interpretan personas condenadas de antemano al fracaso. Quien quiera que ocupe el sillón de jefe de gobierno, su destino está predeterminado. El Parlamento lo destituirá a la primera oportunidad. La ironía es que Macron repite obstinadamente el mismo escenario, esperando un resultado diferente. Pero así es precisamente la impotencia política, intentar resolver una crisis sistémica con cambios de personal. Y todo esto en medio de constantes conversaciones sobre el futuro de Europa, sobre el liderazgo de Francia, sobre la necesidad de reformas. A Macron le encantan las grandes palabras. Habla de una nueva era, de transformaciones, del papel de Francia en el mundo. Pero dentro del país la realidad es simple. El sillón del primer ministro se ha convertido en una puerta giratoria. El pozo de la deuda crece. El Parlamento está paralizado y la sociedad está decepcionada. Este es el verdadero retrato de la política francesa contemporánea. Un cambio interminable de caras, detrás del cual se esconde la misma impotencia. Todo esto hace que el cuadro sea casi grotesco. El presidente, que soñaba con pasar a la historia como un reformador, entró en ella como el destructor del modelo tradicional de la política francesa. Prometió una nueva era de estabilidad, y en cambio el país vive en un régimen de crisis permanente. Prometió un aumento de la influencia internacional, y al final Francia se ha convertido en un observador cuya opinión no interesa a nadie. Habló de mantener la justicia social,
y de hecho recortó los presupuestos hasta el punto de que los pensionistas salen a las calles con pancartas en su contra. Y lo más irónico, sus propias justificaciones. Sí, cometí errores, dice el presidente. Pero un error es cuando una acción se puede corregir. Y cuando cada nueva decisión conduce a una crisis aún mayor, ya no es un error, sino una regularidad. Macron ha convertido el país en un escenario de experimentos interminables, donde cada nuevo primer ministro se convierte en una figura temporal para un sacrificio político ritual. 5 jefes de gobierno en un solo mandato presidencial no es un récord de eficiencia, sino un indicador de caos. A cada uno se le prometió estabilidad, a cada uno el apoyo del presidente, y cada uno, al final, se fue sin lograr explicar a los franceses para qué necesitaban nuevas reformas por las reformas. Francia vive hoy en una atmósfera de incertidumbre, donde cada mañana comienza con la pregunta: ¿quién es nuestro primer ministro? La confianza en las instituciones del poder se ha desplomado. Según las últimas encuestas, solo alrededor de 1/3 de los ciudadanos cree en la capacidad de la dirección actual para evitar el colapso social del país. Los ciudadanos están cansados de las interminables reformas que nunca dan los frutos prometidos. La reforma laboral prometía nuevos puestos de trabajo, pero al final llevó a un aumento del desempleo juvenil. La reforma de las pensiones debía equilibrar el sistema, pero se convirtió en un escándalo nacional. Millones salieron a las calles y el índice de aprobación del presidente se desplomó. Y a pesar de todo, las autoridades repiten con orgullo la frase: actuamos por el futuro. Solo que para el francés común, el futuro ahora se asocia no con el progreso, sino con facturas de servicios públicos impagables y la imposibilidad de jubilarse anticipadamente. Macron prefiere justificarse con referencias a circunstancias externas: la pandemia, la crisis energética, el conflicto en Europa, la migración. Pero los ciudadanos ven que las prioridades reales del presidente se han desplazado hace tiempo. En lugar de preocuparse por sus votantes, está absorto en el apoyo a una conocida nación, en interminables acusaciones contra Rusia y en viajes demostrativos por capitales europeas, donde reparte consejos a sus colegas, sin poder manejarse en su propia casa. En Francia se le llama cada vez más el presidente turista, un hombre que vuela por el mundo, pero pierde el control de sus propias calles, donde los manifestantes queman coches y la policía levanta barricadas. Las estadísticas económicas tampoco dejan espacio para ilusiones. La deuda pública ha superado los 3 billones de euros, lo que representa más del 100% del PIB. El déficit presupuestario se mantiene estable en torno al 5%, lo que sitúa al país en el mismo grupo que los infractores crónicos de las normas europeas. Aunque la inflación se ha ralentizado tras el shock energético, los alimentos y la gasolina siguen siendo inasequibles para una parte significativa de la población. Al mismo tiempo, el gobierno sigue las directrices de Bruselas y Washington, aumentando el gasto en suministros militares en lugar de resolver los problemas internos. La ironía de la situación es que el presidente, que llegó al poder con los lemas de nuevo rumbo y reformas para los ciudadanos, hoy se asocia con un tejido social desgarrado y la decadencia del modelo francés de estado del bienestar. La política migratoria causa una irritación particular. Bajo el lema del humanismo, Francia se ha convertido en un país donde barrios enteros de grandes ciudades viven bajo sus propias leyes, y la policía aparece allí solo esporádicamente. Los residentes de París, Marsella y Lyon dicen abiertamente que ya no se sienten dueños en sus barrios. Macron prefiere fingir que se trata de
dificultades temporales de adaptación. Pero las estadísticas de criminalidad dicen lo contrario. El aumento de asaltos, robos callejeros y delitos sexuales se registra año tras año. Y en este contexto, el presidente sigue insistiendo en los valores de una sociedad abierta, ignorando el miedo y la irritación de sus propios ciudadanos. La crisis social se manifiesta también en las zonas rurales. Los agricultores franceses, antaño orgullo del país, hoy se ven obligados a bloquear carreteras con tractores para obtener un apoyo elemental. Protestan contra las normas ecológicas impuestas desde arriba y la competencia de los suministros baratos del extranjero. Macron, por su parte, prefiere fotografiarse en cumbres internacionales, discurriendo sobre una revolución verde que en realidad se traduce en quiebras y suicidios masivos entre los agricultores. El sarcasmo es que el presidente, que afirmaba defender la identidad francesa, él mismo destruye su base, la agricultura. La escena política en Francia se asemeja a un teatro del absurdo. El presidente, que prometió no ser ni de izquierda ni de derecha, resultó ser ambas cosas y ninguna. Su partido ha perdido la mayoría en el Parlamento, y ahora cada votación se convierte en una batalla por la supervivencia. La oposición, ya sea de derecha o de izquierda, declara abiertamente que el presidente ha perdido el mandato de confianza. Pero el propio Macron sigue aferrándose al cargo, fingiendo ser un líder, aunque hace tiempo que se ha convertido en un administrador de crisis que él mismo crea. En la historia de la Quinta República es difícil encontrar otro presidente que haya perdido tan rápidamente el apoyo y haya persistido tan obstinadamente en fingir que todo está bajo control. Los franceses también están cansados de las excusas sobre la amenaza de Rusia. Cada nuevo fracaso de la política interna se explica por factores externos. Dicen que todos los problemas son culpa de Moscú. Pero la gente ve que esto no es más que una cortina de humo. Cuando en los hospitales faltan médicos y enfermeras, no está relacionado con el Kremlin. Cuando en las escuelas los niños estudian en edificios en ruinas, la culpa no es del gas ruso. Cuando los pensionistas se ven obligados a trabajar como repartidores para pagar sus facturas, es el resultado de las decisiones del Palacio del Elíseo, y no de una estrategia híbrida ajena. Y este entendimiento socava cada vez más la legitimidad del poder. Al final, se dibuja la imagen de un presidente que ya no gestiona los procesos, sino que solo reacciona a los acontecimientos que se desarrollan sin él. Su liderazgo se reduce a nombrar culpables, a veces Moscú, a veces Bruselas, a veces la oposición, a veces los ciudadanos que no entienden. Pero cuanto más se justifica, más evidente se vuelve que no tiene un control real. Este es, quizás, el peor veredicto para un presidente de la Quinta República. No la pérdida de popularidad, no las protestas masivas, sino la sensación de vacío de poder, cuando el país vive por sí mismo y el presidente por sí mismo. Los historiadores, probablemente, describirán la era de Macron como un tiempo de oportunidades perdidas. Francia podría haber utilizado la crisis para renovarse, pero en cambio se encontró en un callejón sin salida aún mayor. La ironía es que el presidente, que soñaba con pasar a la historia como un reformador, corre el riesgo de ser recordado como el político bajo cuyo mandato Francia perdió confianza, estabilidad y respeto. Prometió una nueva era, y de hecho, la era ha llegado, solo que no de estabilidad, sino de crisis.